Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Tarde con 3 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Les recuerdo todas las plataformas en las cuales pueden estar con nosotros. Estamos en vivo en Radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 7:30 en Canal 2 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 en Monumental, la radio de Costa Rica. Pero además tenemos disponibles los podcasts para que usted nos lo descargue o lo escuche online cuando quiera y donde quiera, a través de Spotify, a través de Google Podcast y a través de iTunes. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Los medios de comunicación nos basamos en los hechos y por lo tanto lo que contamos son hechos y normalmente hacemos algunas interpretaciones de esos hechos, siempre, ojo, basado en evidencia. Y yo creo que una de las responsabilidades de los medios de comunicación, que no somos ahí unas cajas de resonancia neutrales donde todo entra y todo sale, sino que tenemos criterio y que tenemos la ventaja de tener acceso a un montón de información con el fin de formar criterio, también tenemos la responsabilidad de alertar cuando un peligro se cierne sobre la sociedad y particularmente cuando uno de estos peligros podría afectar a las personas más vulnerables. Yo lo invito a escuchar hoy el programa con la mente muy abierta a la evidencia que existe para que se forme su propia opinión. ¿De qué? Del régimen obligatorio de pensión complementaria. Existe un peligrosísimo, yo se los había señalado así, proyecto de ley desde hace algunos meses que busca que las personas que tienen el régimen obligatorio de pensión complementaria se lo lleven de golpe, provocando no solo un enorme daño a sí mismas, sino un enorme daño a la seguridad social y al modelo de seguridad social que hemos establecido desde el año 2000 en que se aprobó la ley. Realmente Costa Rica fue visionaria en ese año. En 2001 empieza a regir la Ley de Protección al Trabajador con el fin de luchar un poco contra lo que se esperaba fuera un vuelco demográfico que ponía en riesgo la pensión de todos. Y en ese momento tanto el presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, como los legisladores estuvieron atentos. Glenn, estuvieron atentos a... Sí, gracias. Para acá, para que entren a toma. Gracias, Glenn Montero, que siempre están todas, que ahí nos acompañan en controles. Porque ya les voy a presentar a nuestros invitados. Que les decía que justo para luchar contra el bono, con las dificultades de que se acabara el bono demográfico, el presidente en 2001 o en 2000, que fue Miguel Ángel Rodríguez, y los diputados fueron visionarios a la hora de establecer un monto que nos complementara la pensión básica y que ahora, les decía, hay un proyecto del diputado Eduardo Cruikshank que es un peligro para la estabilidad no solo del Fondo de Pensiones de todos nosotros, sino para el futuro de cada uno de los pensionados. De esto vamos a hablar hoy. Yo quiero presentarles a nuestros invitados. A mi izquierda está don Hermes Alvarado, que es presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, un viejo conocido de la casa además. Bienvenido, don Hermes, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, con el gusto de siempre acompañarlos acá en esta radio amiga, de manera que buscar aclarar cosas, ¿verdad? Y de ayudar a formar el criterio de la gente. Y a don Danilo Ugalde, que también está con nosotros, que es director ejecutivo de la asociación. Don Danilo, bienvenido, ¿cómo le va?
Buenas tardes, don Randall y Radio Escuchas. Para nosotros es un honor estar acá y poder transmitir algunos conceptos relacionados con estas iniciativas legislativas con la finalidad de que se pueda tener más claridad a la hora de apoyar o no una iniciativa de esta naturaleza. Bueno, y a mi derecha está don Héctor Magui, que es gerente de la operadora de pensiones de la Caja. Don Héctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Gracias por recibirnos a discutir este tema que es muy interesante y la verdad es que es el futuro de todos los trabajadores de este país, lo que vamos a discutir. Vamos a discutirlo. Y yo arranqué así de claro, fijando una posición, porque quería provocar lo que he provocado. Ya tengo un montón de mensajes de gente que me dice, ahora sí, empecemos con el tema porque dice Manuel Ruiz, ¿peligroso para quién es el proyecto? Para usted, Manuel, para usted, para los pensionados, lo iremos desarrollando para la estabilidad de los fondos de pensión, pero no para ellos, sino para el rendimiento que nos dan a los otros, que tenemos la plata en los fondos de pensión. Orfilia dice, ¿presuponen que las personas son incapaces de administrar su propio dinero? No, para nada. Lo que sí presuponemos con datos es que en las experiencias de otros países en las que se ha brindado la plata del ROP de un solo golpe, pues las experiencias no son nada halagüeñas. Y no es porque la gente sea mala administradora. Imagínense que en Costa Rica solo un 3% de los emprendimientos al cabo de 10 años existen. Si a usted le dan toda la plata del ROP y usted lo invierte en un emprendimiento, pues tiene 97% de probabilidades de perder la plata. Y una vez que la pierda, ¿qué pasa? ¿Quién entra a ayudar a las miles de personas que se quedarán con una pensión bajísima? Pues todos los demás en manos del Estado. Don Hermes, ¿por qué están en contra de este proyecto? Porque es atenta contra la naturaleza misma del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Vayamos de lo general a lo particular. Uh-huh. Cuando la Ley de Protección al Trabajador se crea, allá en el año 2000, es muy claro la definición de que forma parte del Sistema Nacional de Pensiones. Es decir, si uno analiza únicamente el nombre del sistema, del régimen, es muy fácil llegar a esa conclusión, sin analizar ninguna otra cosa. ¿Qué significa ROP? Significa Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. Régimen, porque bueno, hay una serie de normativa, hay una serie de actores, una serie de supervisores. Obligatorio, porque todo aquel que recibe un salario está con esa obligación de aportar a este régimen de pensión. Y esta es la palabra clave. No es un ahorro cualquiera. Uh-huh. No es un ahorro, digamos, voluntario que uno haría en una cuenta bancaria o en una inversión propia. No, aquí se ahorra con el único fin exclusivo de ir acumulando para una pensión futura. Y no es cualquier pensión, y ahí entramos al cuarto elemento que conforma el nombre del régimen. No es cualquier pensión, es una pensión que complementa algo. Y complementa, recordemos, que nuestro sistema de pensiones está conformado, es multipilar, está conformado por 4 pilares. El régimen básico, que está el régimen de invalidez, vejez y muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, más 2 regímenes que actualmente están vigentes, que son sustitutos al IBM, o sea que las personas que trabajan en el Poder Judicial, en el Magisterio Nacional, no aportan al IBM porque tienen su propio régimen de pensiones. Estos 3 sistemas juntos conforman lo que denominamos el primer pilar de pensiones. ¿Qué da este primer pilar? Una pensión básica. ¿Y cuál es el promedio para que vayamos formando la referencia de cuánto va a ser posiblemente mi pensión futura? Bueno, se estima hoy el promedio de que me da el de pensión, el IBM, como porcentaje del último salario devengado cuando yo estaba trabajando, es alrededor de un 54%. Y con la tendencia es hacia la baja. Va a llegar a ser alrededor de un 42-40%. Entonces, obviamente, con la Ley de Protección al Trabajador se crea un segundo pilar. Y ese segundo pilar es el que estamos analizando en ese momento, el régimen obligatorio de pensiones complementarias. Y ahora sí, el último concepto del nombre, que es complementario, significa que el trabajador tendrá derecho a disponer de los recursos una vez que acredite su condición de pensionado en
el primer pilar, en nuestro caso, en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces, con solo analizar el nombre, es muy claro cuál es el objetivo único de este ahorro acumulado. Bueno, permítame además hacer una cosa, es que aquí alguien me dijo, Di Randall, solo trajiste gente que está en contra, ¿de dónde están los que están a favor? Dice CR Morpheus. Te lo voy a responder muy simplemente, CR, no hay nadie a favor, excepto don Eduardo Cruikshank. Realmente cuando uno le pregunta a todos los expertos en temas de pensión, la SUPEN dice estamos en contra, la Caja dice estamos en contra, las operadoras de pensión están en contra, los economistas están en contra. El único que está a favor del proyecto es don Eduardo Cruikshank, porque por más que se le explique, yo ahora lo llamaré con mucho gusto a don Eduardo Cruikshank, por más que le expliquemos en general, y no, sigue sin entender don Eduardo. Esto que nos decía don Hermes, yo creo que es muy importante entenderlo en términos específicos. Cuando usted se pensiona, obtiene, según el ejemplo que nos daba don Hermes en ese instante, un 54% de su último salario, de sus últimos salarios. Usted complementa el 20% si cotizó durante un ciclo laboral completo, 20% más de su salario, lo que significaría más o menos un 30% de esta pensión, lo que llevaría más o menos a un 70-75% su pensión. Asumiendo que usted ya no tiene cargas sociales, pues ya no las tiene, eso significa que usted tiene un 10% menos de gasto. Esto me eleva al 85%. Si usted quiere permanecer siempre con el mismo ingreso, para eso existen los planes voluntarios de pensión. Pero queda muy claro que en el 2001, cuando entró a regir la ley, lo que los legisladores querían es que este fuera un complemento a la pensión para que no fuera tan baja. Por supuesto que hay quien me dice aquí, bueno, pero es que hay gente que se lo da, sí, y la explicación creo que es muy sencilla, don Héctor, porque tiene que ver con un transitorio o dos transitorios que se hicieron a lo largo de los años, porque la gente no había cumplido un ciclo laboral completo, por supuesto, entonces realmente lo que le complementaba era casi nada, y entonces a esa gente sí se le da y se le dio hoy, o se le da todavía hoy, el porcentaje completo del ROP, pero eso depende de un cálculo. Claro que sí, gracias Randall. Efectivamente, todavía en el sistema hay gente que no ha logrado acumular suficientes recursos para que este cálculo del 10% de la pensión básica, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, si una persona recibe una pensión de 200,000 colones del IBM, serían 20,000 colones en el ROP, este cálculo en el ROP da por debajo de 20,000, la ley hoy, perdón, el reglamento hoy nos permite hacerle un retiro total. Básicamente lo que se interpreta es que los recursos que hay acumulados en el ROP no son suficientes para complementarle la pensión. Cuando supera ese 10%, ya empezamos a tener oportunidad de complementar esta pensión. Hay algo que acabas en tu cálculo que es importante tomar en cuenta. El régimen básico, la pensión básica, la de la Caja, paga impuesto de renta. Para las personas que sobrepasen el corte de hacienda, de salarial, ¿verdad? En las pensiones complementarias están exentas durante todo su proceso de ahorro y su proceso de pago. Es decir, las personas reciben su pensión complementaria libre de impuestos. Y es el único ahorro en el país que existe que está exento tanto en su proceso de ahorro como en su proceso de... Pero entonces, don Héctor, significa que si a mí me lo dan de una vez, yo agarro la plata y voy y la meto al banco, ahí pago renta. Correcto, vas a pagar renta. O sea, voy a perder el 15% de mi plata solo por sacarla. Y vas a pagar impuestos sobre el incremento de capitales y está expuesta a ser enajenada o grabada, ¿verdad? Vamos eliminando mitos. Es mi plata. Es que aquí la gente me está diciendo, yo escojo qué hago con mi plata, pero yo estaba viendo la composición del ROP y realmente no es mi plata toda. Vamos a ver, ¿de dónde salen los recursos para el ROP? Bueno, fue una redistribución de cargas sociales donde los patronos y los trabajadores tuvieron el consenso de que se determinara de esa forma. ¿Y cómo fue esa redistribución de cargas? Bueno, lo que antes los patronos pagaban a una parte al INA, un 1% va a mi cuenta de pensión obligatoria. Perdón, un 0,5%. Un 1%, lo que antes los patronos pagaban al programa de riesgos de trabajo del INSS, ya no va a riesgos del trabajo, sino que va a mi cuenta de pensión obligatoria. El 50% de lo que aportan los patronos al fondo de capitalización laboral, la famosa que el 3%, bueno, la mitad de eso, el 1,5%, anualmente va a mi cuenta de pensión obligatoria. Y solo un 1%
que aportan los trabajadores, que aportábamos los trabajadores en el pasado al Banco Popular, lo sigue administrando el Banco Popular, pero anualmente, en cada julio de cada año, nos lo deposita el Banco Popular más un rendimiento que como piso, dice la ley, debe ser el reconocimiento de la inflación, va a mi cuenta de pensión obligatoria. Entonces, del 4.25% que se alimenta el ROP, solo un 1% lo aportamos los trabajadores, es decir, menos del 25%. Okay. El 3,25% lo aporta el patrono. Es el patrono. Correcto. Y uno el trabajador. Nosotros. Okay. Entonces no es mi plata. Sí, digamos. Digo, en términos concretos, es la plata que aportó mi patrono. Mayoritariamente. Okay. Sí, el pero además 25%. Claro, yo solo claro. aporté el 25% de lo que voy a retirar. Así es. Pero además, aquí no está en discusión la disponibilidad de esos recursos. Usted va a disponer de los recursos. El tema es que desde el origen de nacimiento del régimen, se sabe que no es para otra cosa que no sea una pensión. O sea, que solo sirve para complementar la pensión. Pero don Hermes, cuando yo recibo la plata al final, ¿verdad?, de mi vida, al final de mi vida laboral, ¿cuánto porcentaje de lo que yo recojo es lo que yo ahorré y cuánto es la rentabilidad o las ganancias que generaron ustedes invirtiendo? Ok, esa es una pregunta muy importante, porque, y se puede demostrar con números muy sencillos. En un acumulado de unos 25, 30 años, lo que yo aporto realmente para mi pensión en este tipo de regímenes de capitalización individual es un 10%. Okay. Es decir, el 90% restante de lo que yo acumule en ese periodo es producto de la acumulación, valga la redundancia, de los rendimientos de interés sobre interés en el tiempo. Entonces, este 4.25 es una semilla que ingresa en una parte anual, otra parte mensualmente, pero el grueso de lo acumulado es por rendimientos, el 90% rendimientos y un 10% de aportes. Bueno, pero es que las operadoras cobran un montón de plata, por supuesto. Jinetean nuestra plata y por eso quieren que nosotros la guardemos ahí, don Danilo. En realidad no es así, don Randall. El asunto con las operadoras de pensiones es que hay que, digamos, establecer dos principios. Primero, las operadoras de pensiones son administradoras fundamentalmente, y en otros países incluso se llaman administradoras de pensiones. Aquí le optaron por el nombre de operadoras, pero lo que hacen es administrar los recursos y únicamente reciben por administrar esos recursos de la mejor forma, de la manera más eficiente, una comisión. Esta comisión en estos momentos es un 0.50%, y a partir del año entrante baja a 0.35 y se mantiene en ese porcentaje. Es decir, ustedes siempre ganan el mismo porcentaje independientemente de que yo tenga cualquier cantidad de plata en el banco. De un colón en adelante ese va a ser el mismo porcentaje siempre y es contra, digamos, los saldos acumulados. Tal vez aquí lo importante es que las comisiones que se cobran en Costa Rica son las más bajas, de las más bajas de América. Incluso el promedio en América es 0.90 y aquí va a partir del año entrante en 0.35. Es decir, casi la tercera parte de lo que se cobra en otros países. ¿Por qué la gente como Hansel Ortiz dice que eso es parte que antes se llevaba a la cesantía y que le están quitando cesantía a los trabajadores? Es que creo que hay una confusión entre lo que sería el ROP y el FCL. Okay. Probablemente ahí es donde las personas tienen esa confusión y piensan que los dineros que van al ROP eran parte de los dineros que estaban destinados a cesantía. Ese es el FCL. Entonces establezcamos algunos hechos, vamos a ver. De la plata que aporto o que llevo a mi ROP, ¿verdad?, es el 75% mi patrono, el 25% yo. Por un redireccionamiento de cargas sociales que ya estaban establecidas previamente, pero no tienen nada que ver con cesantía. Ok, pero digamos, ese es un hecho. Yo aporto el 25%, mi patrono aporta el 75%. Así es. El otro hecho es que al final de un ciclo completo, solo el 10% corresponde a mi ahorro y el 90% corresponde a los rendimientos que se generaron durante ese tiempo. Así es. Ok, las operadoras cobran 0.50% y ahora van a cobrar 0.40% por administrar. 0.35% del saldo acumulado de cada cuenta individual. Ok. Ahora, eso es anualizado. Hay que dividir ese 0.25 entre 12 para poder sacar lo que cobramos mensualmente, ¿verdad? Correcto. Ok. ¿Por qué la gente cree que ustedes son malos administradores? Porque es que aquí nos están diciendo, es que les pagamos por administrarlo malísimo. Bueno, vamos a ver, y volvemos a los hechos. La SUPEN
nos permite a las operadoras hacer 3 tipos de publicidad con base en rentabilidad. El rendimiento histórico, que desde el momento en que ingresó el primer colón a mi cuenta individual hasta el último mes completo ya gastado, entiendes ahora, hasta el 31 de agosto del 2019. La otra rentabilidad que nos permite es la rentabilidad de los últimos 3 años. Y por último, la rentabilidad de los últimos 12 meses. La rentabilidad histórica, es decir, de los 18 años que lleva el régimen, ha tenido un rendimiento promedio, bueno, rentabilidad acumulada a los 18 años, alrededor de un 7%. Eso es una rentabilidad real, que si lo comparamos le quitamos la inflación actual, genera un 5% de rentabilidad real. Es decir, en estos momentos, en 18 años, ningún instrumento financiero en Costa Rica le hubiera generado eso sosteniblemente en el tiempo durante los 18 años. Eso es un hecho. Otro hecho es que, bueno, nosotros no solo gestionamos empíricamente, es decir, tenemos toda una normativa, tenemos todo un ente regulador que nos da métricas estandarizadas a todas las operadoras para administrar adecuadamente los recursos. ¿Y qué significa adecuadamente? Bueno, un equilibrio entre la rentabilidad de los fondos y el riesgo que asumen esos fondos. Nos obligan a modelar, a tener modelos matemáticos, estadísticos, para definir cuál es el máximo de apetito por riesgo que se requiere para cada fondo administrado. Entonces, don Hermes, por ejemplo, si yo tengo, digamos que yo soy un operador de pensiones, y a mí el Estado lo único que me dice, Randall, lo único que usted puede invertir es en los equipos de la primera división. Ok, entonces yo tengo 12 equipos para invertir. Okay. Si yo le invierto a Cartago, mi riesgo es altísimo. Digo, yo lo acepto, yo soy Cartago por ser un equipo, okay, por ser un solo equipo. Okay, por ser un solo equipo, ajá, es altísimo. Si yo le invierto a Cartago, digo, bueno, es altísimo. Pero si yo le invierto a la liga después de ayer, el riesgo es mucho menos. Así es. Ok. Entonces, lo que la ley me dice es, suave, Randall, vea, usted tiene que hacer un modelo de tal forma que usted invierta en todos. Así es. Pero calculando el riesgo de cada uno. Para que al final de la vuelta, aunque usted le haya invertido a los 12, me genere un rendimiento positivo. Así es. Correcto. Eso es un buen ejemplo. Y proporcional la inversión, digamos, usando el tema de Cartago y la liga, ¿verdad? Hoy, con los resultados que hoy conocemos, yo le invertiría menos a Cartago y un poquito más a la liga, ¿verdad? Porque hay menos riesgo. Porque hoy genera menos riesgo, aunque no sabemos los resultados futuros. Claro. ¿Verdad? Y ahí es donde entran los análisis de riesgo que una persona individual cuesta mucho que lo tengamos. Sí hay gente con la capacidad de hacerlo, pero no es todo el gran grupo de gente que ahorra en los sistemas de pensiones el que puede hacer un análisis de riesgo técnico, ¿verdad? Claro, pero si yo me siento a apostar hoy por el fútbol nacional, por ejemplo, entonces yo diría, bueno, yo voy a apuesto 100 colones por Cartago ayer en el partido. Es probable que el rendimiento, es decir, lo que me devuelven por esa apuesta, sea altísimo, porque las probabilidades de que gane sean muy bajas, pero el riesgo es muy alto. Correcto. Si yo le apuesto a la liga ayer, entonces me generará menos plata, pero el riesgo que me estoy corriendo es menos. Como no es plata mía y alguien me la prestó para apostar en los equipos de la primera división, entonces prefiero irme a la segura y generar rendimientos. En términos muy sencillos, en estos años en que ustedes han administrado las pensiones de los costarricenses, ¿han perdido o han ganado? No, nosotros, vuelvo al tema del 7%. Rendimiento histórico, 7% evidencia de que le hemos garantizado, entre comillas, porque no se puede garantizar, un rendimiento histórico comprobable, ahí están los hechos, de equivalente al 7% del ROP. Entonces han ganado. Sí. Todos han ganado. Entonces, ¿por qué la gente sostiene? Han ganado. ¿Por qué, don Héctor, la gente sostiene que son malos administradores? Porque básicamente nos comparan con tasas de corto plazo con instrumentos que hay en el mercado local. Pero no es lo mismo administrar un portafolio de inversiones con una serie de características diferentes en cada uno de los títulos valores, a ir a un solo ente, que es la teoría de los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Una persona... Todo para Cartago. Todo para Cartago, ¿verdad? Es todos los huevos en una misma canasta, y nosotros como operadoras, nuestra tarea es no todo en la misma canasta, ni tampoco todo en huevos. Okay. O sea, pero aquí la gente les está diciendo, es que ustedes no diversifican, ¿eso es cierto?
Todo lo contrario, más bien, si hay portafolios sumamente diversificados en el sentido de que la SUPEN nos pide un modelo de riesgos, un modelo de apetito, de tolerancia, de capacidad de riesgos, que nos obliga a tener comité de riesgos, que nos obliga a tener comité de inversiones, que nos obliga a tener comité técnicos, donde precisamente se diversifique el riesgo. Eso nos permite a nosotros una posición muy favorable en la gestión del portafolio. Pero es que y un detalle muy importante, Randall, que todo sale del mismo cobro de la comisión. No hay cobros diferenciados. Es decir, nosotros del porcentaje máximo que nos permite la SUPEN cobrar, de ahí sale todas las estructuras para gestionar adecuadamente el portafolio. ¿Por qué la gente dice que todo lo invierten en gobierno? Que es pésimo, por cierto, tiene 3B. Ok, resulta ser que este mercado es un mercado, por no decir nada, poco desarrollado. Es un mercadito. Vean, yo sostengo la tesis de que ni siquiera se puede llamar mercado, ¿verdad? Yo le digo MER, porque no llega ni a CADO. Okay. Es decir, aquí hay pocos emisores. Cuando se discutió la ley de protección al trabajador, se pretendía que hubiera un boom en emisores, y ha ocurrido todo lo contrario. Los emisores han ido saliendo de bolsa, del mercado. Entonces, solo quedan muy pocos, y los dominantes son precisamente el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Entonces, la misma normativa emitida por el CONACYF y por la SUPEN toma en cuenta esa realidad de nuestro sistema y permite colocar máximo en este momento un 80% en títulos emitidos por empresas o instituciones del sector público. Entiéndase, Ministerio de Hacienda, Banco Central, ICE, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, básicamente. ¿Y por qué no pueden invertir en más? No hay emisores privados, son muy pocos los emisores privados. ¿Y internacionalmente? Nos hemos visto ya de alguna manera obligados a salir en el mercado internacional, y nuestra proporción de dinero en el mercado internacional ha ido en aumento en los últimos 5 años. Pero si hay una limitante puesta por el CONACYF, solo nos deja sacar el 25% del portafolio, ¿verdad? Y eso sí es una limitante al momento de invertir, porque si bien es cierto, estamos diversificando, tampoco tenemos autorización para ir con mayores proporciones hacia afuera, ¿verdad? Y eso provoca un poco la concentración que hoy hay en el Estado. Ahora, la gente dice, están concentrados en el Estado tiene riesgo de crédito, que es probabilidad de pago, ¿verdad? Muy alta, pero sin embargo ofrece rendimientos muy altos. Entonces, el cliente le exige a la operadora que le administre al menor riesgo, pero le pide mucha rentabilidad. Y esa combinación es en la que la gente juega, ¿verdad? Y nosotros como administradores más bien tenemos que ir reduciéndole el riesgo de crédito a esas carteras, lo que implica que tenemos que ir buscando rendimientos acordes con el mercado internacional, porque el mercado local tiene rendimientos o intereses, paga intereses muy altos por el riesgo que tiene, ¿verdad? Don Héctor, discúlpeme que le haga una pregunta tan personal, pero es para usar un ejemplo. ¿Usted me puede decir cuántos años tiene usted? 53. 53. ¿Don Hermes? 58. Aunque la fachada no me ayuda. Lo claro, ¿verdad? ¿Don Danilo? 52. 52, ok. Yo tengo 37. Okay. Digamos que en este instante, los 4, pongamos 1,000 colones sobre la mesa, ¿verdad? Y entonces, y se los damos a Glenn, que está aquí con nosotros, y le decimos, tome 4,000 colones, inviértalo, ¿no? Y nos los devuelve las ganancias ahí a poquitos cuando cada uno de nosotros cumpla 65 años. Si las matemáticas no me fallan, ustedes cumplirán 65 más rápido que yo. Así es. Ok. Si ustedes agarran los 1,000 colones que les dieron, que dieron, el día que cumplan 65 años, y se lo llevan, la plata que a Glenn le queda para generarme rendimientos a mí, que todavía sigo trabajando, es menos. Así es. Por eso es que el hecho de que se le permita a la gente retirar el ROP de un solo golpe, además de ir contrario, digamos, al espíritu de la ley, cuando se firmó, voy a usar una palabra muy a lo tico, nos jode a los que seguimos trabajando y tenemos la plata en los regímenes de pensión, porque entonces ustedes no van a poder hacer las inversiones del volumen que tienen y nos van a generar menos rendimiento.
decir, que usted se lo lleve, don Hermes, va a hacer que yo gane menos de mi plata ahí metida. Pero hay un agravante, todo eso es correcto. El agravante es que como vamos a tener que crear una especie de reserva de liquidez para hacerle frente a todas las obligaciones que nos van a vencer todos los días, eso significa que los plazos de inversión se van a tener que acortar. Okay. Vamos a requerir tener instrumentos, dos meses. Instrumentos de menor vencimiento, y eso generan menos rendimiento también. Ok, entonces si este proyecto pasa, la plata que tenemos hasta que cumplamos 65 años nos va a generar menos rendimiento. Sí, va a tener un impacto sobre los rendimientos menor, ¿verdad? Porque vas a tener retiros muy altos constantemente. Digamos que don Eduardo Cruikshank logre pasar el proyecto mañana. ¿Cuánta gente puede retirar la plata de una vez? Cantidad de personas no tengo el dato. Sí le puedo dar el monto. Son 175 mil millones de colones. Si no lo dice Hermes Alvarado, lo dijo la Superintendencia de Pensiones. 175 mil millones de colones saldrían inmediatamente del sistema de pensiones. Correcto. No, don Hermes, pero usted está sugiriendo que todos vamos a ir corriendo a retirar la plata, ¿y no? Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos la posibilidad, cada 5 años, los trabajadores asalariados, de retirar el Fondo de Capitalización Laboral, el famoso FCL. Ajá. Nadie lo retira, todo el mundo lo deja guardado para en el cuando primer quinquenio, que fue en 2006, sí, lo retiró el 100% de la gente. Así es. Okay. En el 2011 lo retiró el 99.9% de la gente. Y en el 2016, que fue el tercer quinquenio y es el último que tenemos, lo retiró el 99% de la gente. Es decir, tenemos evidencia doméstica de que el retiro va a ser masivo. Número 1. Número 2. Evidencia internacional. Se permitió en el Perú, le hicieron una modificación a la ley para retirar el dinero y utilizarlo para pagos de hipotecas y otro tipo de gastos familiares, y el 95% de la gente lo retiró. ¿Y por qué se dejaron el 5%? Porque ese era el máximo que podían retirar. Entonces, la evidencia nacional e internacional nos dice que la probabilidad, hablando de probabilidades, de retiro es casi el 100%. Ok, esa es lo que nos demuestra internacionalmente, don Danilo. Y además, a los años ya no queda nada. Sí, tal vez la preocupación de las personas es que se ha venido diciendo, malinterpretando algunos comentarios, que suponemos que las personas no tienen capacidad para administrar los recursos. En realidad no es eso. Es que la finalidad del Sistema Nacional de Pensiones, y en el caso del ROP, y así lo ha dicho la Sala Constitucional, es complementar una pensión del IBM. El uso que se le debe dar a los recursos única y exclusivamente es eso, no otro. De hecho, la Sala Constitucional recientemente, en el mes de julio, emitió un voto muy interesante donde establece, primero, que el régimen del ROP es un régimen complementario del IBM, que el dinero es propiedad de los trabajadores y se administra en cuentas individuales, pero que tiene un fin único y exclusivo en la ley, y que ese fin único y exclusivo se justifica constitucionalmente como una limitación al derecho de propiedad para que la gente lo utilice como una pensión. Entonces el problema no es que nosotros estemos de acuerdo o no que lo retire, ese no es la discusión. La discusión es si usted puede tomar los dineros que están destinados por ley para un fin exclusivo, que es complementar la pensión, y destinarlo a otra actividad. Esa es la discusión de fondo que deberíamos nosotros estar generando. José Mora dice, ¿cómo saben ustedes o qué diferencia existe entre las inversiones que hacen ustedes y que yo me lleve la plata y decida invertirla por aparte? Básicamente la diferencia es que las operadoras de pensiones son inversionistas institucionales profesionales, tienen equipos orientados a hacer las mejores inversiones y analizar todas las opciones. La posibilidad que tiene una persona de ganarle al mercado normalmente fracasa, porque uno no tiene la destreza y la capacidad, el tiempo y los recursos para poder hacer ese ejercicio. Pero más allá de la destreza, don Danilo, si yo agarro y invierto 1 millón de colones, que algún día lo podría tener libre para invertir, y usted va y invierte $1 millón, ¿cuál me genera más rendimiento?
por cantidad, evidentemente, el hecho de que los montos estén mancomunados en fondos mayores posibilita mejores inversiones, mejores rendimientos, mejores tasas y mejores capacidades de negociación. ¿Y cuánta plata tienen los operadores? 6.500 millones. Entonces es diferente que ustedes vayan a invertir 6.500 millones a que yo agarre 1,5 millones y lo invierta. Sí, claro. De hecho, los accesos, porque con la persona que habla de la inversión individual, esta persona tiene acceso aquí a las entidades financieras locales, de cualquier nivel de entidad financiera, ¿verdad? Nosotros como operadoras tenemos acceso a esas entidades, tenemos acceso al Estado, tenemos acceso a el mercado internacional, ¿verdad? Y poder sacar estos recursos. Usted como persona individual le es muy caro y muy difícil sacar individualmente recursos para invertirlos en BMW, por ejemplo, que es una empresa fabricante de automóviles alemana, ¿verdad? Como operadora, nosotros a través de diferentes instrumentos que hay podemos accesar e invertir el dinero de estos trabajadores en ese tipo de empresas que al final generan sus dividendos y sus rentabilidades cada año, ¿verdad? Aquí les están preguntando si de las inversiones que ustedes generan y el cobro de comisiones tienen que sostener a los sindicatos de sus instituciones. Bueno, para el caso, tal vez el sindicato más famoso, digamos que está de moda. Que le cae el guante, que se lo plante, don Héctor. En realidad, los trabajadores, los fondos de pensión están aislados de los recursos de las operadoras. Es decir, al final cada operadora maneja su administradora y los fondos de los trabajadores. Contablemente están separados, no se pueden mezclar. Entonces no puede salir plata de ahí para los sindicatos. No puede salir plata de los afiliados para pagarle al sindicato. Después, la operadora es una sociedad anónima propiedad de la caja, no tiene relación con los sindicatos de la caja. Bendito Dios. Gracias, don Héctor. Estaba preocupado. No, pero yo quiero complementar algo porque es importante. Esto funciona para todas las operadoras. Gracias. La contabilidad es independiente, la custodia de los títulos es independiente, los registros de las cuentas individuales es independiente de la contabilidad del fondo, que es propiedad de los afiliados, respecto de la situación económico-financiera de la operadora, que es una sociedad anónima, que el único vínculo que hay entre esa sociedad anónima y los fondos que administra es la gestión. Yo le presto un servicio de administración y yo cobro por ese servicio. Eso es lo único que hay. Tan es así que la ley prevé, por ejemplo, que si una operadora entra en alguna situación, ella como sociedad anónima de insolvencia, por ejemplo, tiene un problema de quiebra, tiene un problema de liquidez y eso afecta su situación financiera como sociedad anónima, la SUPEN, que vigila diariamente cómo se administran los fondos, puede determinar intervenir esa operadora, como interviene un banco la SUGEF, pero los fondos son trasladados tal cual, como si fuera modularmente, se trasladan temporalmente a otra operadora. Y eso no afecta absolutamente nada a los afiliados. Si se aprueba el proyecto, tomando en consideración la experiencia doméstica e internacional, de que la plata se nos va así, pero no porque seamos malos administradores necesariamente, sino porque la plata se va así, y porque no todo el mundo tiene Facebook en la cabeza y es Mark Zuckerberg para decir, vamos a hacer Facebook y mañana se hace millonario. Ok. Eso significa que a la larga, 5, 6 años, 7 años, cuando esas platas se vayan acabando, vamos a tener más pobres. Pues sí, eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Sí, vamos a tener gente viviendo de la pensión básica, ¿verdad? Y yo creo que aquí no hay que ir muy lejos. Yo creo que cada uno tiene familiares que hoy viven de la pensión básica de la caja o de cualquiera de los regímenes sustitutos. Y usted lo que escucha diariamente es: esa pensión no alcanza. Y por eso fue que se creó la complementaria, ¿verdad? Para que efectivamente las personas tuvieran un poquito más de liquidez mensualmente para sus gastos. El problema está en que también tenemos algunos temas ahí de educación financiera de cómo deberíamos llegar a nuestra edad de pensión. Teóricamente deberíamos llegar sin deudas, ¿verdad? Sin gente en la casa, sin hijos en la casa, sin estudios, pagando estudios, perdón. Básicamente la pensión te daría para pagar gastos, comida y salud. Entonces, permítame poner otro ejemplo. Digamos que yo tengo un salario de 500,000
y me pensiono. Hoy, con 54%, digamos, mi pensión básica es de 270,000. Así es. Si le sumo el ROP, 30% de esa cantidad, 20% de mi salario, andaría en 351,000 al mes. ¿Okay? Mi salario eran 500,000 bruto, pero si yo le rebajo las cargas sociales, son 450,000. Es decir, la diferencia que los 99,000 que me faltan para llegar a la plata que yo me mantengo, a mi salario, se hace a través de un fondo de pensiones. Okay. Entonces, digamos que yo esté en este panorama. Yo gano 500,000, voy y me pensiono mañana. La caja me dice, sí, don Randall, su pensión es de 270. Yo digo, ¿por qué tan baja? Me dice, no se preocupe, porque además le vamos a sumar 20% del ROP. Va a ser de 351. Entonces yo digo, pero suave, es que a mí no me alcanza. Me dice, no se preocupe, porque se va a ahorrar además el 10% que estaba pagando sobre cargas sociales. Y entonces yo digo, no, a mí deme todo de una vez. ¿Cuánto tengo en el ROP? Entonces me decía, es que usted tiene 18 millones de pesos en el ROP. Yo digo, no, déjeme la pensión en 270 y me da los 18 millones de una vez. Okay. Y entonces resulta que el día siguiente me dan los 18 millones y yo digo, vamos a ver, voy a hacerme un negociazo, pero un súper negociazo. Voy a ponerme a vender, voy a ponerme a vender café. Voy a invertir en cafetales en el Valle Central, en Cartago, Entre Ríos. Y entonces se me olvida que es que el cemento, cosa que yo no controlo, ha ido invadiendo los espacios de cafetal Entre Ríos. Entonces resulta que pasan 4 años y perdí los 18 millones porque se perdieron los cafetales de Entre Ríos. Okay. Y entonces yo regreso a la caja y digo, es que no ve que perdí los 18 millones, no porque yo sea un mal administrador, sino porque los invertí en café, o se vino un huracán, un Dorian 2, y entonces me voló la cosecha de café y perdí la plata. ¿Cómo voy a hacer yo para vivir con los 270? Entonces me va a parar un Pepe Grillo en el hombro y me dice, ves, por eso era que tenías que llevarte 351, asegurabas ese ingreso durante los siguientes años y no te llevabas los 18 de una vez. Eso quitándole mi impulso de gasto. Pero resulta que no, yo trabajé toda la vida y entonces me dan 270 y digo, no, déme los 18 de una vez que yo me quiero darle la vuelta al mundo. Cuando regreso 3 meses después, 80 días que se puede hacer, en darle la vuelta al mundo y regreso, ya no me queda plata y tengo una pensión de 270,000. ¿Estoy en los ejemplos correctos? Sí, eso es un escenario totalmente factible, eso es lo que sucede, porque aquí hay una tendencia naturalmente cultural, para llamarlo de alguna forma, del consumismo, ¿verdad? A ver, aquí nadie está discutiendo que, como se ha querido informar, que se dude de la buena o mala administración de los recursos. Además, deme el dinero que yo sé cómo lo gasto. ¿Por qué usted tiene que disponer de mi pensión si yo sé cómo manejar mi dinero? No, aquí estamos diciendo y sosteniendo que el objetivo único de este ahorro es para una pensión. Usted puede gastar ese monto de la pensión en lo que usted quiera, pero sí tiene que hacerlo, como dice la ley, retirándolo en forma periódica y en forma mensual como una pensión. Usted no llega al régimen de invalidez, vejez y muerte exigiendo que le den lo que usted acumuló ahí. Yo uno de los elementos que venía hoy a ponerlos a ustedes contra la pared era que los pensionados de lujo, que no hay ninguno en la caja, solo del Magisterio del Poder Judicial, de ahí sí se llevan el ROP de una vez todos. ¿Por qué los pensionados de lujo, que son del Magisterio y del Poder Judicial, insisto, sí se pueden llevar todo el ROP de un solo golpe, don Danilo? Gracias. Don Randall, en realidad, vamos a ver, hay una regla establecida. Si la pensión que yo voy a recibir en el ROP es igual o superior al 10%, yo tengo que hacer una desacumulación mensual. Si es inferior, yo puedo retirar en un solo tracto y esa regla se estableció desde el 2011. Lo que ocurre con estas personas es que como tienen regímenes con prestaciones mayores, porque supuestamente o porque realmente tienen contribuciones mayores, ellos podrían tener en algunos casos esa posibilidad, pero no es en todos los casos. Igual posibilidad tienen las personas de pensiones bajas. Cuando una persona tiene una pensión baja, la posibilidad de tener una pensión en el ROP inferior al 10% es muy
Es probable. Entonces, en realidad la regla está establecida, la regla podría mejorarse, para eso no se ocupa una ley, eso podría establecerse vía reglamento, estableciendo algunos otros mecanismos de chequeo, que la pensión no puede ser inferior a X monto, además del 10%, y crearle algunos mecanismos, y para eso no se requiere una reforma legal. El asunto es que las operadoras de pensiones ni el sistema está diseñado para premiar a unos sobre otros. La idea es que todos tengan la misma oportunidad en proporción a los ahorros que realizan. Y la ventaja de este sistema es que, como es un sistema basado en capitalización individual, realmente los recursos que yo voy a disfrutar fueron los que yo acumulé, los rendimientos que se acumularon a mi nombre, etcétera. O sea, es un régimen que permite de alguna forma que yo disfrute los beneficios que yo mismo fui acumulando conforme Pero pasó entonces el tiempo. simplemente es una trampa matemática. Es que yo le estaba dando vuelta anoche y yo decía, ¿sabe? Si yo soy del magisterio y gano 5 millones de pesos de pensión, cuando yo calculo el ROP, y siempre me va a dar menos del 10%. Sí, es decir, que la fórmula matemática va a favorecer a los pensionados de lujo. Así es. Pero como el frío no está en las cobijas, lo que tenemos que hacer no es castigar el ROP, sino quitar las pensiones de lujo. Exactamente. El origen de esta, entre comillas, distorsión que se ha querido... Es una distorsión. Es una distorsión. No está en la acumulación del ROP, está en la forma en que se calculan esos beneficios en esos regímenes. Ese es el punto. Y tal vez es importante que esta regla, digamos, es en términos generales para todos los trabajadores que estamos en el IBM, porque al final es donde estamos la mayoría de los costarricenses. O sea, estos son regímenes de excepción con poblaciones muy limitadas, que no son suficientemente grandes para representar un porcentaje alto. Dice C.R. Morfeo, necesito entender bien, si el ROP es 10% o más de la pensión básica, entonces no me lo puedo llevar de una vez. ¿Es sí, correcto? Señor. Lo tiene que retirar como es en pensión, en tractos mensuales. Okay. O sea, si la pensión básica es 300,000, en el ROP 3 millones, es el... Sí, pero no es el total, es el cálculo mensual. Exacto. Okay. Correcto. Si te dividen el ROP en una fórmula que tienes sobre expectativa de vida, correcto, ¿verdad? Si ese cálculo te da más del 10%, tiene que ser en tractos, si te da menos del 10%. es retiro total. Permítame un momento para hablar con don Eduardo Cruikshank, que es el proponente del proyecto que está vía telefónica. Don Eduardo, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, don Randall. Muy molesto con alguna parte del proyecto por unas expresiones utilizadas por uno de sus invitados. Adelante, cuénteme, ¿qué le molestó? Sí, que él se dejó decir, es que Eduardo Cruikshank no entiende, y perdóneme, entiendo más de la cuenta, y decir que no entiendo es decir que 30 y pico de diputados que han suscrito el proyecto tampoco entienden, entonces el único que entiende es él. Esa es la forma que utilizan normalmente para descalificar a la gente cuando hay discrepancias en un proyecto, y eso yo no lo acepto, ni de él ni de ninguna persona que digan que no entiendo. Perdóname, yo soy una persona, aparte de tener alguna sabiduría, soy una persona preparada, licenciado en Derecho, y no acepto ese calificativo de que me diga que yo no entiendo, porque eso es como decir que yo soy, perdóneme, no voy a utilizar esa expresión. Don Eduardo, más allá, digamos, de las calificaciones personales que yo realmente no podría partir de que usted no entiende, quiero preguntarle su opinión sobre esto. Cuando la caja dice, señores, esto es peligroso para el fondo de pensiones y para la población costarricense, cuando las operadoras dicen lo mismo, cuando los expertos en pensiones, el expresidente Rodríguez, por ejemplo, que fue quien hizo esto en su mandato, dice, señores, esto es muy peligroso, ¿no lo han logrado convencer, don Eduardo, las opiniones de los expertos de ver que esto es peligroso y convencerlo a retirar el proyecto? Para nada, y cuando usted gusta me puede llevar a debatir con cualquiera de esos llamados expertos que en muchos casos han perdido la objetividad y han inclusive escrito artículos y dicho cosas que no son precisamente exactas. Entonces, Randall, yo lo que le pediría es, invíteme con uno de estos expertos a debatir públicamente, y debatimos y vamos a ver si
yo no dudo de la experticia de ellos, lo que dudo es de la objetividad de lo que dice. Porque, por ejemplo, le voy a decir una cosa. ¿Sabía usted que cuando se creó el ROP no se le devolvía a nadie la pensión? Y que fue la propia SUPEN, a través de un reglamento, que abrió el portillo para que la gente cuyo ROP no alcance el 10% de la pensión del IBM puedan retirar la totalidad de su ROP. ¿Y sabía usted que los jubilados de los regímenes especiales, o sea, las pensiones que llaman de lujo, han venido retirando todo su ROP y que no ha puesto en insolvencia al sistema? Por eso es que no dicen la verdad, porque lo que pasa es que ellos quieren seguir cuidando salarios de 9.5 millones de colones al mes, quieren seguir prestando los recursos del ROP al Estado, que en este momento tiene casi 4 billones de colones del ROP en bonos, y entonces estamos tocando vacas sagradas y por eso lo descalifican. Pero hagamos un trato, Randall, invíteme con cualquiera de esos expertos a tu programa a debatir con pruebas, con documentos, con resoluciones de la sala, con todo, y hacemos un debate de altura, no descalificando a las personas. Con mucho gusto, don Eduardo. Con mucho gusto, y lo invitaré, don Eduardo. Pero desde el espíritu de su proyecto, que es usted el que lo redacta, ¿qué hacemos cuando a la gente se le acaba el ROP? Vea, Randall, en primer lugar, le voy a decir lo siguiente. Nosotros hemos presentado un texto sustitutivo, que lo que está haciendo el texto sustitutivo es simplemente ampliando el plazo de retiro de su pensión hasta que el ROP alcance su madurez. Me voy a explicar. El proyecto original nació con un transitorio de 10 años que permitía a todas las personas, a todos los jubilados, retirar su pensión. ¿Por qué? Aduciendo insuficiencia en el complemento. Porque decían que cuando el ROP llegue a su madurez, cuando tenga 35 años aproximadamente, el complemento representaría entre un 25 y un 30% de la pensión del IBM. Entonces, autorizaron vía ese transitorio a que todas las personas que se jubilaran por 10 años podían retirar su ROP al amparo de la insuficiencia. Hoy en día, el monto del complemento es de apenas un 9.5%, entonces el complemento sigue siendo insuficiente, y como nos han manifestado en los documentos que me han hecho llegar, sigue siendo insuficiente porque no ha alcanzado la madurez. Entonces, lo que estamos haciendo es, al amparo del mismo argumento que utilizaron para establecer el primer transitorio, estamos alargando ese transitorio por las mismas razones de insuficiencia hasta que alcance la madurez. Don Eduardo, pero eso va a generar que los fondos crezcan menos. Cuando usted pone más gente a retirar, van a crecer menos. No es cierto eso. No es cierto eso, Randall, pero yo quisiera, Randall, que usted me invite a tener un debate con cualquiera de los que usted escoja. Inclusive si quiere invitar al propio presidente de la República, don Miguel Ángel Rodríguez, a quien le tengo mucho aprecio, y me hizo llegar su artículo que escribió, me lo mandó, a cualquiera de los que usted quiera, vamos a debatir objetivamente, con argumentos en mano, con documentos, sin descalificar nadie a nadie, sin atacar nadie a nadie, con argumentos sólidos, como lo hacemos las personas preparadas, no descalificando gente. Don Eduardo, la última pregunta, porque sé que tiene que ir al plenario. ¿Es cierto que este proyecto no viene de usted, sino de un grupo de médicos que estaban preocupados por retirar su ROP, que eran millones y millones y millones de colones, y que se lo presentaron, discúlpeme, Eduardo, a 3 diputados
usted es el tercero, se lo presentaron a Jonathan Prendas primero, él no lo aceptó, después a Víctor Morales Mora y no lo aceptó, y después se lo presentaron a usted y lo aceptó, y que inclusive hacen reuniones en la casa de este médico millonario. Bueno, quiere que le diga algo, Randall, eso es absolutamente falso. Es más, no sé ni de qué médico me está hablando. Ok, no hay ningún grupo, no, le estoy preguntando, no hay ningún grupo de médicos que se le haya acercado a usted con este proyecto. Detrás mío no, es más, le voy a decir esto, pero si quiénes son los que retiran el ROP, pregúntele. Los pensionados de lujo. Es más, le voy a decir, todos los pensionados de lujo retiran todo su ROP. Claro, porque la operación matemática les da, a mí me parece nefasto el tema de los pensionados de lujo, pero es que en el caso de los médicos era particular, porque a ellos no les alcanza retirarlo, porque todos los que estamos en el IBM tenemos una pensión relativamente baja. Entonces lo que le estoy preguntando es si efectivamente hay un grupo de médicos detrás de este proyecto para poder retirar su ROP millonario, don Eduardo. Randall, si así fuera, vea, le voy a decir lo siguiente, Randall. Yo soy una persona que aborrece la mentira. Si así fuera, yo se lo hubiera dicho. Yo no conozco a ningún médico, no me reúno con nadie, ni me reúno en ninguna parte. Este proyecto nació en la oficina del diputado Cruikshank-Smith y es otro de los artificios que quieren utilizar para descalificarme, sencillamente. Pero eso es absoluta y totalmente falso. Don Eduardo, por supuesto que yo no soy juez para creerle o no, pero sé que usted siempre pone todo sobre la mesa y me dice, Randall, esto es cierto, porque si no es si se comprueba a alguien, don Eduardo, que usted ha recibido ese proyecto de los médicos o que están detrás suyo, ¿usted retiraría el proyecto inmediatamente? Vea, por supuesto que sí, porque eso no nadie me puede probar eso, porque eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Don Eduardo, ¿es cierto que en una reunión con ANEP usted dijo que si se lo gasta la gente en confites es su problema? ¿Que si qué? Que si la gente se gasta el ROP en confites es el problema de la gente. Bueno, le voy a decir que yo no sé, yo he participado en tantos foros sobre el ROP. He participado en tantos foros, entonces quizás en alguno pude utilizar alguna expresión que no fuera la más correcta, pero no puedo precisar si será eso o no. Le voy a poner el audio y usted me dice si es usted, don Eduardo. Sí, claro. Ahí va. Si quiere dejar para que se lo den en tractos, lo dejan. Si se lo quiere llevar y gastar en confites, se lo llevan, es su plata. ¿Ese es usted, don Eduardo? Me suena que soy yo. Es que lo tengo en video, pero no puedo enseñárselo. Es en una reunión. No, por eso le estoy diciendo que me suena que soy yo. No, estoy diciendo que me suena que soy yo. Es que a mí me preocupa mucho porque llegamos al punto culmine de la preocupación, don Eduardo, y por supuesto le dejo la invitación para la otra semana de una vez, pero a mí me preocupa mucho eso de que si se lo quieren gastar en confites, que se lo gasten. Eso es justamente lo que estamos tratando de evitar como país. Yo también, Randall, yo también, y ese no es el espíritu que me embarga. El espíritu que me embarga es llevar democracia a los costarricenses y eliminar este sistema odioso de que algunos lo puedan retirar y otros no pueden. Entonces, mejor que nadie lo pueda retirar. Bueno, entonces si no quieren que nadie lo retire, cerremos el tubo para todo el mundo. Sí, claro, don Eduardo, usted estaría... Pero don Eduardo, los mismos de la SUPEN los que abrieron el tubo. Don Eduardo, yo estoy de acuerdo con que existen 2 transitorios de ley que permitieron eso, y entiendo que se generó una perversión del sistema cuando los pensionados de lujo se pueden llevar la plata, pero le planteo, ¿no podríamos más bien decir, bueno, señores, aquí nadie se lleva la plata porque los pensionados de lujo se están aprovechando y todo el mundo se lo lleva como complemento de la pensión principal? Bueno, vea, es lo siguiente, Randall, si la finalidad de la pensión complementaria es ser un complemento suficiente, y cuando es insuficiente no está cumpliendo su finalidad o propósito original, entonces nosotros lo que estamos diciendo es
que se lo puedan llevar cuando no cumple la finalidad de ser un complemento suficiente. O sea, no cumple el propósito por el que nació. Eso es lo que estamos diciendo. Pero de aquí al 2035 todo el mundo se lo va a poder llevar, no hay que ser un sabio matemático para entender eso. Todo el mundo se lo va a poder llevar de aquí al 2035. Bueno, es que, vea, don Randall, el superintendente de la SUPEN y el mismo Miguel Ángel en un foro que tuvimos con él aquí, dijo que alcanzará su madurez y será un complemento suficiente de al menos un 20% cuando cumpla los 35 años. Entonces, estamos diciendo, mientras no cumpla los 35 años y no alcance su madurez y sigue siendo un complemento insuficiente, permitámosle a la gente que se lo lleve al amparo del mismo argumento del transitorio que ellos también metieron en la ley para que se lo sigan llevando. Y alcanzados los 35 años, la gente que no llega a alcanzar el 20% o más y están por debajo, que es el umbral que se considera insuficiente, que lo sigan retirando. Eso es lo que hemos dicho. No, Eduardo, ¿y qué hacemos cuando se lo gasten en confites? Bueno, yo no creo que los costarricenses, con todo respeto, yo creo que nosotros nos jactamos de ser un país de gente educada. Pero usted fue el que usó la frase. Déjeme terminar, por favor. Sí, yo creo que nosotros nos jactamos de ser un país educado y yo creo que los costarricenses tenemos la capacidad de tener buena mayordomía sobre nuestro dinero. Pero usted fue el que usó la frase, don Eduardo, que si quieren se lo gasten en confites. A mí lo que me preocupa es que se lo gasten en confites y tengamos que venir todos a salvar porque va a haber más pobres. Randall, una vez don Pepe utilizó la frase de que se gastó una plata en confites. Sí. Y usted sabe que eso se utiliza como una frase simplemente suelta y me extraña que quieren agarrarse de una cosa tan sencilla para descalificar el proyecto. Discutamos argumentos de fondo y no nos agarremos de esas cosas pequeñas que son frases sueltas. Don Eduardo, como lo hizo don Pepe, y todos ustedes han utilizado esa frase y han mencionado a don Pepe. Don Eduardo, más allá de la frase en particular, que le voy a confesar una cosa, a mí me parece una de las frases más nefastas de don Pepe, porque si hubiera existido la Contraloría, el Ministerio Público y la Procuraduría General y los medios de comunicación independientes, todos le hubiéramos caído encima a pedirle cuentas. Pero más allá de la frase, ¿qué pasa si el 90% de los costarricenses que pueden retirar el ROP al cabo de 5, 6, 7 años no tienen complemento, como lo demuestran las experiencias internacionales? Vamos a tener que venir todos, el Estado, a ayudar a esa gente que se quedó solo con el 45% de la pensión y no con el 65%, por ejemplo. Randall, ¿cuáles experiencias internacionales? Malasia. Perú. Malasia no es un país para comparar en este aspecto con Costa Rica. Perú. Perdóneme. Yo sí creo en el costarricense y yo creo que el costarricense está preparado y en toda la capacidad de manejar su dinero. Lo que sucede es lo que ustedes no quieren abordar. Salarios de 9 millones y medio a costa de los rendimientos del ROP, administradores de fondos que están en zonas de confort, inversiones con pérdidas. Eso es lo que yo quiero discutir con la gente. A mí que nadie me puede convencer. Eso es como creer que los costarricenses no estamos preparados para manejar el producto del esfuerzo de toda nuestra vida laboral. Don Eduardo, en Japón pasó, y yo me niego, realmente me resisto mucho a pensar que somos más educados financieramente que Japón. Y en Japón pasó, la gente se lo llevó. No digo que fueran a comprar pantallas y a viajar por el mundo, sino que lo invirtieron en emprendimientos. Lamentablemente la experiencia nos dice que solo el 3% de emprendimientos pega, y entonces la gente al cabo de 5 o 10 años ya no tenía ni un 5. Bueno, yo no he revisado puntualmente el caso del Japón, pero le prometo que lo voy a revisar y podemos hablar al respecto, porque muchas veces
traen casos que citan con información sesgada. Entonces yo voy a meterme a estudiar el caso del Japón y después discutimos al respecto. Y cuando venga lo trae. Sí, claro, y lo voy a, tenga la plena seguridad que lo voy a buscar. Don Eduardo, muchas gracias. Con gusto, Randall, pero yo quisiera poder hablar en un ambiente... La otra semana lo invito. Okay, es más, si a usted le parece... Estoy bajo la presión de tener que entrar al plenario. ¿Perdón? Estoy con la presión. Yo sé, don Eduardo. Es más, puede venir de hoy en 8, el lunes, yo lo invito. Con mucho gusto, el lunes voy. Gracias, don Eduardo. El lunes nos vemos. Okay. Don Eduardo, que por cierto, el otro día lo invité para otra cosa, me dijo que iba a estar en Siquirres y cuando prendí el tele el día siguiente estaba en asamblea. No, le voy a decir qué pasó y no vio que la carretera estaba cerrada. Entonces se quedó de este lado. Me hubiera avisado y aprovechamos. Entonces, como yo me iba a ir y la carretera estaba cerrada, no me pude ir. Entonces, en vez de no llegar, ya tenía hasta el permiso de la asamblea, pero preferí, como no pude pasar, deshacer el permiso y venir a cumplir con mi responsabilidad. Hombre, se hubiera ido por Turrialba. No hubiera llegado más cerca. Es más, le voy a decir, yo viajo por Turrialba. Es que la que estaba cerrada era la 32. ¿Ah? La que estaba cerrada era la 32, ¿se hubiera ido por Turrialba? Sí, Randall, es que calculando el tiempo cuando iba a salir, fue cuando se cerró la carretera y entonces ya no me daba para llegar a la reunión. Entonces llamé a la gente y les dije que no podía estar ya y me vine para el Congreso. Entonces yo no quiero que usted trate de que yo crea que es que no vino porque no quiso. No, Randall, eso no hay nada más alejado de la verdad que eso. No, que dicha que se lo pregunté, don Eduardo. No, Randall, le voy a decir algo. Usted con el tiempo me va a conocer a mí. Yo no soy hombre de esconderme de nada. Yo soy un hombre que le ponga el pecho a las balas y enfrento las cosas. Don Miguel Ángel me conoce, Víctor Morales me conocen, porque yo he sido asambleísta del Partido Unidad hace más de 20 años y he estado en política muchos años, entonces no soy de los que me escondo para nada. El lunes nos vemos, así nos conocemos mejor. Con mucho gusto. Gracias, don Eduardo. Con gusto. Hasta luego, 3:09. Permítame ir a una pausa comercial. Tengo una pendiente, porque si no el que reporta pérdidas de rendimiento soy yo. Vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Trastes, esto es Matices. Son las 3 de la tarde con 15 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Ayer escuchamos a don Eduardo Cruxan. Él insiste en que es un proyecto que él sí entiende a los costarricenses y que le parece que los costarricenses tienen derecho a retirar su plata. Lo que pasa es que se contradice después cuando dice que los que ganan más no tienen derecho a llevársela. Entonces, igual conversaré con él a profundidad. Pero yo tengo claro que no todas las leyes son justas ni todas las leyes son perfectas. Si estuviera en sus manos, que no lo está, ¿qué le cambiarían al ROP? Bueno, vamos a ver, hay cosas que sí se pueden modificar, cosas rescatables que deben revisarse. Como todo régimen, conforme va evolucionando y se demuestra que hay algunas debilidades, bueno, eso se revisa. Por ejemplo, uno podría determinar una revisión de la tabla que se utiliza para el cálculo del monto de la pensión, que mucho se ha criticado que es... Aquí dicen que da 115 años, ¿es cierto? Sí, y que conste que es un mandato de la Ley de Protección al Trabajador, que manda a que se utilice la tabla de mortalidad de la Caja Costarricense de Seguro Social. O sea, no son ustedes los que hicieron la fórmula. No, ni nosotros ni la SUPEN. Es una tabla que ya está utilizada desde hace mucho tiempo por la misma caja. ¿Que usted cambiaría esa fórmula? Sí, yo creo que a ver, bajo el riesgo de que se adelante mucho los montos, se aumente mucho los montos y que llegue un momento en que la cuenta individual se acaba. El voto que decía don Danilo hace un rato,
de la Sala Constitucional, es en un caso específico donde dice, mire, el cálculo para esta pensión de esta señora debe hacerse de acuerdo con la expectativa de vida al momento en que ella se pensionó y no utilizando los 115 años. Okay. Bueno, ahí ya tenemos un antecedente, es muy puntual, eso es para un caso particular. Porque aquí se le ocurrió 115 años, don Hermes. Bueno, repito. O sea, por Dios. Sí, repito, eso... a los diputados del 2000, yo entiendo eso, pero... No, eso viene de una tabla de actuarios. Eso es un tema de matemáticos más que de sí, diputados. Sí, 115 años. Sí, ese es un tema que hay que revisar, ¿verdad? Después, insisto en el punto que el frío no está en las cobijas, es decir, el que se retire o no se retire, los recursos, la distorsión no está propiamente en el 10%, sino en aquellas personas que reciben una pensión muy alta, donde el 10% nunca les alcanza para que lo deje como una pensión, sino más bien para que lo retire en un solo trago. Sí, siempre va a ser el 10%, menos del 10%. Porque exactamente. Pero a nadie de la caja le pasa eso. A nadie de la caja. Solo al Poder Judicial y al Magisterio, que son los que tienen las pensiones más altas. Correcto, así es. Otra de las mejoras, Randall, que se le podría buscar es también qué hacer durante el periodo que obtiene la madurez el ROP para aquellas personas que el retiro de la pensión no es muy alto, producto de que su ahorro fue muy bajo en el tiempo, ¿verdad? Buscarle alguna solución de algún tipo de cobertura así a mano alzada, cosas que hemos conversado, 1 o 2 canastas básicas por mes hasta que se acabe el dinero, darle un soporte para que esa persona cuando llega a su edad de pensión pueda planificar hacia adelante. El problema que tenemos, y lo hemos visto con los pensionados que llegan a buscarnos cuando toman la decisión, es que la gente aquí no planificamos nuestro retiro. Entonces llegamos a la pensión quebrados. No quebrados. Llegamos pensando en que el retiro es para viajar, para estar con los nietos y tirársela rico. Usted usó palabras, puse las mismas, ¿verdad? Parecidas. Sin embargo, hay un tema después de los 75, 78 años, y es que ya requerimos de asistencia, y la asistencia para personas mayores es muy cara. Y estos sistemas pretenden cubrir eso, ¿verdad? Evidentemente hay que esperar a que madure el sistema. Hoy pues las pensiones no son todavía atractivas para la mayoría de la gente, pero eso se va a venir dando con la gente que empezó a cotizar y empezó a trabajar posterior a la implementación de la ley, porque van a tener la oportunidad de tener esos recursos y poder cubrir esa ayuda cuando uno verdaderamente la requiere. Es que la edad de pensión es 65, y el otro día leí un artículo que en realidad debería ser como 83, porque diga eso y le queman la casa. No, yo estoy claro. Leí que es un artículo, ¿verdad? No es que no la vamos a proponer ni nada. No, el tema es que la expectativa de vida en Costa Rica es muy alta, ¿verdad? Producto del sistema de seguridad social que tenemos, ¿verdad? Y eso hace que los sistemas de pensiones se vean socavados. ¿Por qué? Porque la gente vive mucho. Es complicado hablarlo, pero ese es el tema de las pensiones. Nosotros hablamos de cuánta expectativa de vida tiene una persona, ¿verdad? Y en Costa Rica la gente vive mucho, y en ocasiones hay gente que vive más del tiempo que trabajó, ¿verdad? Entonces eso pues yo creo que es una mejora, sobre todo para la gente de bajo, que tiene bajo ahorro en el ROP. Don Danilo. Tal vez aquí lo importante es que, como bien lo decía don Eduardo Crucian, si hay una regla que crea desigualdad, deberíamos desaparecer la regla, no modificar la regla para que todo el mundo, en un proceso que no es el más conveniente para las personas desde el punto de vista de la seguridad social, no porque sean buenos o malos administradores, que ese no es el tema es la desprotección que se genera a las personas cuando están en vejez. Esa es el fundamental. Entonces, si la regla es injusta de cara a la mayoría de los costarricenses o de los diputados, entonces lo que parece sensato o más lógico sería eliminar la regla y eliminar la posibilidad de que la gente pueda retirar. Ahora, yo haría eso y además le agregaría un sistema adicional de beneficios donde pueda acelerarse un poco el retiro en cuanto a montos. En lugar de dar montos muy bajos, hacer montos un poquito más altos, en el entendido de que ya no va a ser una pensión de por vida, sino va a ser una pensión temporal hasta que los recursos alcancen. Y eso es más favorable en un periodo de transitoriedad
que permitirle a todas las personas que retiren los dineros, no porque ellas no tengan derecho, es que el hecho de que ellos retiren esos dineros va a perjudicar al resto de la colectividad que nos quedamos cotizando, y esta es la parte que podría, digamos, no ser tan justa como se ha planteado. Entonces, tal vez ahí lo que uno debería valorar es que si la regla del 10% no satisface las expectativas de los costarricenses, pues entonces eliminemos la regla y compongamos el sistema con unas medidas adicionales. Tal vez aquí el otro elemento importante es que hasta ahora se pueden discutir estos temas porque hasta ahora entramos en un proceso de entrega de beneficios. Anteriormente no había suficientes recursos. En estos momentos sí hay muchos trabajadores costarricenses que se pensionan y reciben beneficios del ROP. Hace 10 años no teníamos este problema porque nadie llegaba a esa cantidad de dinero. Todo el mundo se lo llevaba de una vez porque nadie le alcanzaba el 10%. Pero como el régimen ha madurado, no está en su plena madurez, pero sí ya está en un proceso de prácticamente 20 años, entonces ya ahora sí hay que empezar a discutir cómo administramos de la forma más inteligente y mejor los beneficios que se derivan del régimen con los recursos acumulados. Yo creo que históricamente hay dos errores que cometió la ley. Uno, permitir el retiro del quinquenio del FCL, ese me parece el error más gravoso, se lo dije al expresidente Rodríguez aquí sentado, me dijo, bueno, era la única forma de pasarlo, pues realmente es un error fuerte. Y el otro es haber permitido durante un buen tiempo que la gente se lo llevara en tractos. Mejor hubiéramos, aunque se fueran 4 pesos, que se lo llevara en partes, y aquí no tendríamos a un grupo de personas acostumbradas a llevarse la plata de golpe, cuando ni es mía completamente, cuando no la generé yo completamente, sino los rendimientos que ustedes administraron, y cuando eso me vuelve una persona vulnerable a caer en la pobreza el día que se me acabe. Pero bueno, don Danilo, muchas gracias. Gracias, don Hermes. Gracias, don Hermes. Don Hermes escogió la canción de cierre. Pues sí, es una canción hermosísima, un himno al positivismo de la vida, Cantares, de Joan Manuel Serrat. 3:24. Joan Manuel Serrat despide Matices. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Hasta luego y feliz tarde.